No, pero... Bien, buena idea también, ¿ven? La idea es ir aplicando las cosas que vimos y ver más soluciones. La idea siempre van a ustedes, a través de esto, pueden empezar a aplicarlo incluso a sus vidas, a sus relaciones. Decimos coach. Sus personas tóxicas. Pero en realidad, lo que no aporta valor es lo que no genera ninguna cosa positiva dentro de sus vidas, ni dentro de sus ideas de negocio, ni dentro de su desempeño. Entonces, pueden ir eliminando cosas. Y eso es tanto práctico desde el punto de vista de los principios como también de las estructuras. Porque, por ejemplo, esa silla no aporta ningún valor. Entonces, si usamos Lean, la sacamos. No tiene nada que hacer ahí más que gastar espacio. Podría estar en otra sala, por ejemplo. Y así, es uno empezar a utilizar la metodología. ¿Qué agrega valor? ¿Qué no agrega valor? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Vamos a ver ahora cómo aterrizar esas ideas entonces de... Yo tengo una idea, es una idea que me agrega valor porque elimina basura, soluciona una necesidad de un cliente, pero ahora necesito generar un negocio. Porque pueden haber muchas ideas, pero no necesariamente la idea buena va a generar un buen negocio. Porque un negocio es mucho más. Y entonces los invito a ir de nuevo en sus celulares a votar. ¿Es saber importante cómo construir un modelo de negocios? Esa es la pregunta. Obvia, capitán obvios. ¿Sí? ¿No? ¿No sé? Si sé, pero no va a decir. Ahí ustedes pueden votar. Yo creo que sí es importante. Pero, aunque parece ser una pregunta obvia, ¿cuántos han empezado sus negocios sin hacer su modelo de negocio? Sí, bueno, sí. De hecho, la mayoría de mis familiares tienen sus negocios, pero ellos, modelos de negocio, no tienen idea. Entonces uno podría pensar, bueno, no es tan importante la diferencia entre saber un modelo de negocio y pensarlo bien y lanzarse nomás con una idea y si le pegó el palo al gato, como dicen, le pegó nomás. Uno podría pensar también, pero hay diferencia. Hay diferencia entre el negocio de la esquina, de la señora que hace rico el pan, a una corporación multinacional. Algo claramente hicieron distinto. Y eso tiene que ver con entender un poquito más. Pero yo sabía que iba a pasar esto. Si desde la casa están votando, si se no va a decir, está bien. Voy a borrar después la grabación de esto. Ajá. No. Pero es importante. Algunos datos. Por ejemplo, existen 1.800.000 emprendedores en Chile. 49% de las empresas son personas naturales. O sea, la mitad de las personas son empresas, o sea, la mitad de las empresas son personas de uno. Son empresas de uno. Una IRL. Yo me hice empresa para no pagar, por ejemplo, no es que yo lo tenga, pero ellos piensan, yo me hago una empresa mejor porque así pago menos impuestos que con la boleta. Lo que tiene razón. Y el resto son empresas familiares. Ambas cosas no tienen ventajas y desventajas. Sin embargo, el problema es que el 80% de los emprendimientos en Chile muere al primer año de vida. Y las estadísticas no es mejor porque del año 2007 al 2014 más de la mitad de las empresas murieron también. No solo emprendimientos, las empresas murieron. ¿Qué quiere decir que muero? Quebraron, no, dejaron de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Es que hay una alta tasa de fracaso. ¿Por qué? Las cosas no están funcionando. Hay muchas ideas, cada día hay más tipos de financiamiento, pero ¿qué pasa? ¿Por qué los negocios fallan? Hay un libro que les recomiendo que lo bajen por ahí, la página livegen.io, y todos sus derivados, pueden bajar todos los libros que quieran. Es como SCI Hub. Lo mismo, pero para libros, entonces bajan todos los libros que quieran. ¿Cuál página? ¿La puedes anotar? livegen.io. livegen.io. Ya que nuestro querido ministro dice que si bajamos el IVA al libro, lamentablemente vamos a bajarle a todo lo demás, entonces no podemos bajar el libro, descarguémoslo por ahí.
Afuera todos, muchos caemos en ese error, ¿no? que porque una cosa comparta propiedades con otra no significa que vaya a pasar lo mismo, una falacia de generación, de generalización. Como decir, no, si los kinesiólogos son chantas, porque me encontré uno, todos son chantas, generalizando. O que los kinesiólogos son buenos, lo mismo, generalizando. Los que estamos acá somos buenos, ¿cierto? Los que nos están mirando por ahí no son tan buenos. Entonces, ¿por qué los negocios fallan? Hay un libro que se llama The E-Myth, o El mito del emprendedor en español, pero yo no creo que lo encuentren en español. En español parece que está un resumen, que igual es bueno, pero el original está en inglés y viene el libro y además otro que se llama el cuaderno y otro que se llama para el profesor. Es como un curso completo de Michael Gerber. Y la gracia de este libro es que es muy bueno porque utiliza una narración como de lo que a él le pasó. Entonces dice, estoy creando mi empresa, pero me pasó esto, y después empezó esto, y entendí que esto era importante. Esto. Y entonces va contando a través de su experiencia, obviamente en sus investigaciones, por qué los negocios fallan. Y yo le resumí el libro en esto. Si entiendes el trabajo técnico de un negocio, entiendes el negocio que hace el trabajo técnico. Falacia de generalización. Si yo soy kine, y me creo bueno, porque la mayoría de nosotros somos, y tenemos eso, porque no, me creo bueno, pero digamos que soy bueno, entonces también voy a ser un buen empresario de kine. No, eso no es cierto. Si yo soy buen tecnólogo médico, significa que me puedo hacer una gran empresa de tecnología médica. No. Si yo soy profesor, puedo generar una tech extraordinaria. No. Lo primero que te dice, el conocer el trabajo técnico de algo no significa que seas capaz de dirigir ese trabajo. Porque se necesitan otras cosas. Y la analogía que podemos usar es súper simple. Es súper simple. Si yo soy kinesiólogo y estoy atendiendo a un paciente, sé de salud. Pero si estamos aquí es porque necesitamos saber de emprendimiento. Porque saber de salud no es lo mismo que saber de marketing. Y si yo quiero que mi emprendimiento sea conocido, necesito saber de marketing. Y es más, si yo necesito gente trabajando para mí, necesito saber de comportamiento humano, cómo se comportan las personas para motivarlos de la forma correcta, para que puedan rendir lo que ellos puedan rendir, de acuerdo a sus talentos. Y eso no es lo mismo que tratar a un paciente. Entonces las habilidades cambian. No es lo mismo ser un marinero y estar izando la bandera a estar en el timón. Entonces no es lo mismo. Básicamente, para recordar cuál es la diferencia entre el trabajo técnico y el trabajo de un emprendedor o de un jefe, y mientras más arriba está, esa es la diferencia. Usted puede ser muy bueno haciendo su trabajo, pero si no sabe de estrategias no va a ser buen jefe de nada, ni menos ir subiendo. Mientras el puesto es más alto, más decisiones estratégicas se toman, porque más cosas están involucradas. Usted es dueño de una corporación grande, usted está arriba, y es verdad, a usted no le pagan para ir a la barrera, y no estamos diciendo que eso sea malo. Tampoco le pagan para revisar los éxitos de los empleados. A usted le pagan para pensar, a usted le pagan para saber, ok, ¿cómo está el mercado hoy? ¿Cómo va a estar mañana? ¿Qué posición vamos a tomar nosotros dentro del mercado? Y ese es su trabajo. Si usted está bien arriba. Cuando usted está jefe dentro de una unidad, por ejemplo de kinesiología, a usted no le pagan por atender pacientes. Y si lo hace está mal, porque eso no lo hace un jefe. Un jefe lo que tiene que hacer, tiene que saber cuál es la demanda de pacientes, cuáles son sus recursos, qué puedo hacer con mis recursos de la mejor manera, manteniendo estándares de calidad o mejorándolos. Y mejorando la satisfacción usuaria. Y cómo puedo contener los costos o incluso disminuirlos si hago algunos cambios. Es decir, cómo aporto con mi unidad de negocio a la misión y visión del hospital donde estoy trabajando, por ejemplo. Por lo tanto, no es lo mismo entender la parte técnica de liderar y de ser un emprendedor. Es distinto. Y eso es el primer switch que hay que cambiar. Hay que mirar fuera de la caja de voz. Si ustedes quieren la información de esto, pueden buscar en Google. La mayoría de la información está bien, que es el pensamiento lateral o pensar fuera de la caja. Es decir, cómo relacionar cosas solo mirando, cómo encontrar soluciones, etc. Cómo tomar decisiones rápidas manteniendo la calma. Esas son habilidades importantes para ser dueño de negocio. Y segundo, no eres dueño de un negocio, sino que eres dueño de un trabajo. No, yo tengo mi emprendimiento, perfecto. Entonces la pregunta es, si tú tienes tu emprendimiento,
Si tú dejas de trabajar y te vas por un mes, ¿tu emprendimiento sigue funcionando? No, es que en realidad yo atiendo los pacientes. Entonces no es un emprendimiento. Tú eres dueño de un trabajo. Tienes un autotrabajo, tienes un... En el fondo no es un emprendimiento, no es un negocio. Porque el negocio, bien pensado, un buen modelo de negocio, funciona solo. No se necesita. Usted lo único que tiene que saber es mirar cómo está funcionando la máquina, es decir, aquí hay que mejorar, aquí, aquí, aquí. Perfecto. Desde su trabajo como de negocio. No tiene que estar en la máquina. Porque si yo estoy en la máquina, ¿cómo puedo saber cómo está funcionando la máquina? Tengo que necesariamente salir, mirar desde arriba y ver cuál es el resultado total. Por lo tanto, el segundo gran error es que se hacen autoempleados. Es decir, salen de ser empleados para tener su propio negocio, pero ellos son, en el fondo, su negocio. Por lo tanto, genero mi consulta, pero si yo no estoy en mi consulta, nadie atiende. No sirve. Porque el primero, es decir, bueno, lo vamos a ver más adelante. Bien, la tercera, sin una clara imagen del cliente, ningún negocio puede ser exitoso. Y eso es lo que yo decía. Si ustedes no son capaces de imaginarse al paciente o al cliente que ustedes van a tener enfrente, están perdidos. Tienen que imaginárselo, saber qué edad tiene, si está o no casado, si no está casado convive, cuál es su orientación sexual, por qué, cómo se viste, dónde compra las cosas, por dónde transita normalmente, usa auto, usa micro, qué micro usa, qué metro usa, por dónde transita, ¿por qué? Porque es importante, tienen que tenerlo tan identificado, porque así es como ustedes van a poder tomar buenas decisiones, por ejemplo, de publicidad. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación para mejorar la kinesiología de no sé qué, para los deportistas no lo voy a poner en el diario mural de la Fundación Las Rosas, por ejemplo. Es tonto, pero es verdad. Es como decir, voy a tener un emprendimiento para gente de nuestra edad y lo voy a poner en el diario. ¿Cuántos leyeron el diario hoy día en la mañana? ¿Para qué gastar plata entonces en el diario? No, lo voy a poner en la radio. ¿Cuántos escucharon radio? De la última semana. Levanten la mano cuántos escucharon radio de la última semana. Menos de la mitad escuchó radio la última semana acá. Entonces, si yo quiero poner un aviso, lo voy a poner en la radio para nuestro segmento etario. No. Entonces, esas preguntas van a hacer pensar, por lo tanto tienen que tener claro cuál es su cliente. Y por eso las tarjetas que dicen kine respiratorio, neurológico, traumatológico, estético, alineo chakras también, todo eso al mismo tiempo, al final, ¿qué es lo que dice? El cliente primero va a decir, que sabe harto. Y todos los demás van a decir, no tiene paciente, ¿eh? Necesita agarrar lo que sea. Por lo tanto, focalícese. Usted tiene más chances de agarrar a alguien sabiendo lo que va a agarrar que apuntando a cualquier lado. Tenga el target, sepa dónde tienen que tirar el dardo. Es más fácil teniendo un objetivo que apuntando a cualquier lado. Porque le puede dar como no le puede dar. Pero las probabilidades son muy grandes. Y finalmente, el verdadero producto del negocio es el negocio en sí mismo. Es decir, piensen la máquina, piensen que su idea, todo, desde cómo se produce, cómo se contacta con los clientes, cada contacto con el cliente se llama ciclo de servicio, es decir, cada vez que el cliente tiene un contacto con su empresa, con su emprendimiento, con su idea, eso es un contacto que se llama momento de la verdad. Por lo tanto, cada vez que una persona, sean ustedes o cualquier otro, responde a alguna duda del cliente, es empresa y cliente. Por lo tanto, eso va influyendo en la imagen que tiene el cliente y en el servicio total. Entonces tienen que pensar en todo eso. Piensen desde inicio a fin, desde que el cliente alguna vez supo acerca de mi idea, hasta que el cliente ya usó mi idea y se lo está recomendando a otros. Tienen que pensar en todo eso. ¿Cómo va a ser cada experiencia? Por eso tienen que pensar bien. Y uno dice, no, es que yo voy a empezar con algo chiquitito. Está bien, necesariamente tiene que empezar con algo chiquitito, porque si no va a quebrar. Si empieza con algo muy grande, tiene que conseguir mucha plata. Sin embargo, aunque empiece con algo chiquitito, usted ya tiene que tener armado el cuento grande. Entonces, a medida que va creciendo, puede tomar decisiones. Estoy creciendo, ya voy a agregar esto de mi idea global. Después voy creciendo, ahora voy a agregar esto otro. Pero ya tengo mi idea global armada, o sea, sé el camino y sé hacia dónde voy. Eso es importante, tener claro hacia dónde va y no empezar a armar sobre la marcha. ¿Cuál es la vida del emprendedor? Tenemos empleado, autoempleado, dueño de negocio y inversionista. Y esto es lo que yo les había adelantado un poquito. El empleado tiene un tope. Yo gano lo que mi jefe dice, lo que mi contrato dice. El autoempleado, yo gano lo que yo puedo trabajar.
porque son dueños de su propio negocio. Si yo no trabajo, no hay plata. La mayoría de los que tienen sus consultas. Dueño de negocio, si yo no estoy, da lo mismo, porque el negocio sigue funcionando. Y aquí él tiene tiempo. ¿Y qué ese tiempo va a hacer? ¿Para viajar? Sí. ¿Por qué no? Puede disfrutar su dinero, pero también puede pensar en otros negocios. Y hacer que el otro negocio funcione por sí mismo. Y entonces después salta otro por sí mismo. Y entonces ustedes explican por qué los grandes empresarios, aquí y en cualquier parte del mundo, tienen muchos negocios en distintas áreas. Entonces dice, sí, ¿y qué hace el tipo? Piensa. Piensa en cómo hacer otro negocio y lo arma y lo deja funcionando solo porque lo pensó bien y después sigue en el siguiente. Y es así como funciona la vida de un emprendedor y de un empresario. Y finalmente están los inversionistas. Y que ellos ya ni siquiera piensan en, saben que son dueños de negocio, porque necesariamente para ser inversionista tiene que haber sido dueño de negocio, porque tiene que entender cómo evaluar cuando los negocios son buenos o no. Pero ya el dinero de él trabaja para él mismo. Es decir, el propio dinero hace más dinero. Él no hace nada más que poner dinero porque el dinero hace más. Porque fue capaz de evaluar negocios anteriores y entonces apostar. Y nosotros podemos llegar a ser inversionistas sin ningún problema. Les aconsejo sí que estudien un poquito más acerca de administración de empresas, de negocios, y pueden llegar a ser inversionistas tan fácil como, ya lo vamos a ver en modelos de financiamiento, pero en plataformas donde uno pone un poco de plata y evalúa si la idea es buena o no, y de acuerdo a eso va a tener un retorno a cierto tiempo. Y esas plataformas son para inversionistas útiles como también para emprendedores porque pueden requerir capital. Ya. Entonces un negocio, no es más ni es menos que esto. Un negocio no es solo una idea. Un negocio necesita una visión, necesita estrategia, necesita una propuesta de valor, cadena de valor, necesita un análisis del entorno externo, interno, necesita saber cómo gestionar personas, necesita de marketing, necesita saber en qué sistema está, etc. Todas palabras técnicas las pueden buscar, la mayoría de esto está en el libro, en los papers de Michael Porter, que es bueno que anoten ese nombre porque él tiene mucho de estrategia, mucho de análisis del entorno, análisis de la ventaja competitiva, propuesta de valor, etc. ¿Ya? Viendo el modelo de negocio vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, este es el modelo de negocios. Primero, clientes. ¿Cuáles son nuestros clientes? ¿Cuál es nuestro universo de personas que vamos a entonces solucionar problemas? ¿Cuáles son nuestros clientes? También, ahora sí yo tengo hasta calor. ¿Ustedes tienen calor? ¿No? Vamos a preguntar si se puede. Ya. Vamos a ver un poquito más. Ya. ¿Me van a poner el aire? Porque huele aquí, ¿no es cierto? Bien, ya. Primero, ¿cuáles son nuestros clientes? Tienen bien claro la edad, el rango etario, que es lo mismo, obviamente. Dónde vive, por dónde se transporta, etc. Tener bien claro qué es. Lo segundo, ¿por qué yo en otro? Pregunta clave. Si ustedes tienen una idea para disminuir la espera, yo tengo una aplicación o lo que sea, entonces otro también tiene esa misma idea, y la pregunta es, ¿y por qué tienen que elegirle a usted y no al de al lado? Esa pregunta tiene que tener una respuesta clara, porque eso es la propuesta de valor. Y no me digan, no, porque mi servicio es de mayor calidad, lo que sea. Nah, todos dicen lo mismo, no. ¿Cuál es la verdadera propuesta de valor? ¿Qué es lo que lo diferencia? Por ejemplo, una cadena de pizzas puede decir, nosotros le entregamos la pizza en 30 minutos o es gratis. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Son ricas? No. ¿Tienen variabilidad en los sabores? No. ¿Por qué usted lo va a elegir? ¿Por qué usted va a elegir esa cadena y no por otro? Por el tiempo. Porque está apurado y quiere comerla rápido, 30 minutos. Por lo tanto, ellos están apuntando simplemente a todos los usuarios que les gusta la pizza y que quieren comer rápido, que son impacientes. Entonces, esa es su propuesta de valor y no otra. Que tengan posibilidad de poner más ingredientes está bien, pero esa es su propuesta de valor. En 30 minutos es gratis. Entonces los procesos están optimizados. Si uno pudiera mirar cómo funciona esa empresa, es para que todo funcione rápido.
No es para que tengan variedad de ingredientes ni nada, sino que sea rápido. Y entonces, lo mismo tienen que ustedes ser capaces de pensar cuando tengan su idea. ¿Por qué yo y no otro? Ya, eso es importante. La propuesta de valor. ¿Qué me hace distinto? ¿Qué me hace distinto? Puede ser la respuesta a esa pregunta, o ¿qué hago especialmente bien? Porque hay muchas empresas que son muy similares, pero ¿en qué me diferencio yo del resto? ¿Qué hago yo especialmente bien? No, yo uso una tecnología de punta, por lo tanto, por eso me eligen, dicen algunos. No, yo uso, a ver quién dijo el Basti, parece que había puesto. Yo solamente trabajo con kinesiólogos que están colegiados. Y esa es su propuesta de valor. Esa es su propuesta de valor. No, aquí, cuando ustedes se atiendan conmigo, son kinesiólogos colegiados, no. Perfecto. Esa es su diferenciación. ¿Cuál va a ser la suya? Tienen que pensar. ¿Qué es lo que lo hace distinto? Canales. ¿Cómo llego a mis clientes? ¿Cómo ellos van a saber que yo existo? ¿Cómo me voy a comunicar? Me voy a comunicar a través de Facebook, me voy a comunicar a través de internet, por teléfono, por radio, por advertisement, en donde sea. ¿Cómo yo me comunico con mis clientes? ¿Cómo yo genero esa relación? ¿Qué tipo de relación establezco con los clientes? ¿Por dónde me comunico? ¿Y qué tipo de relación tengo? ¿Va a ser una relación de tipo autoservicio, por ejemplo como en los buffets? ¿O va a ser una relación más bien cercana? Yo lo voy a atender personalmente. ¿O no lo va a atender cierta persona que está entrenada para eso? ¿Cómo se va a establecer? ¿Cómo se va a fidelizar? ¿Cómo va a ser la postventa? ¿Para ver algo? Etcétera. ¿Cómo me establezco relaciones con mi cliente? ¿Cómo genero ingresos? Porque mi idea puede ser muy buena, ¿no? Si yo tengo este cliente identificado, que lo voy a comunicarme a través de tal canal, que voy a establecer tal relación. Pero ¿y cómo hace plata con eso? No, en realidad no sé muy bien, pero la idea es buena. No, que eso es clave. ¿Cómo usted genera ingresos? ¿Quién va a pagar? ¿Cuál va a ser el mecanismo por el cual usted va a recibir dinero? ¿Cómo se genera? ¿Cuáles van a ser los recursos claves? Las inversiones claves que son más importantes para hacer trabajar el negocio. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué va a ser clave? Por ejemplo, para una cadena de pizza es clave el horno. Y si está ¿cómo se llama? Ofreciendo que en 30 minutos tiene la pizza en su casa, es porque el horno tiene que ser tan bueno que tiene que tener una tasa de falla ultra baja. Porque si se muere un horno, se me fue la garantía. Voy a perder mucho en el día por todas las pizzas que van a llegar tarde, ¿no? Tiene que ser un buen horno y tiene que ser rápido, etc. ¿Cuáles son los recursos claves que necesito? Por ejemplo, colega amigo mío, Eduardo Méndez, ¿cuál es su propuesta y cuáles son sus recursos claves? Él es un tipo que estudia mucho y que está trayendo la última tecnología aquí a Chile en su centro. Por lo tanto, ¿cuáles son los recursos claves de él? La última tecnología. Entonces tiene exponenciales, tiene el pol hidráulico y todas esas cosas geniales. Esos son recursos claves porque él tiene claro cuál es su propuesta de valor. Una tecnología de alta calidad, innovadora, con lo último. Es decir, que lo que se atiende aquí lo puedo usar en cualquier otra parte. Actividades clave. Las actividades clave son cuáles son las actividades más importantes para que mi negocio necesite. Hablando del tema de la pizza que es de 30 minutos. ¿Cuál será la actividad clave? El reparto. Porque si el reparto no es tan rápido, hasta ahí llegó todo. Puede haber hecho la mejor pizza del mundo, pero si no llegan 30 minutos, jodido su propuesta de valor. Por lo tanto, la actividad clave es el reparto. ¿Cuál es la actividad clave de otros tipos de emprendimiento? Ustedes tienen que pensar cuál va a ser la actividad clave suya, de su idea. Si tiene una aplicación web, ¿cuál va a ser la actividad clave? La base de datos, por ejemplo. ¿Cómo poder hacer mantención a esa página? Por ejemplo. Final, no, me falta una más. Partnership. ¿Cuáles van a ser mis alianzas y estrategias claves? Por ejemplo, si yo quiero hacer un emprendimiento de calidad en salud, es decir, yo voy a hacer una página donde voy a tomar indicadores de distintos hospitales y clínicas, y vamos a mostrar indicadores de calidad para que el paciente pueda decidir dónde atenderse o no, porque actualmente nadie sabe si una clínica es mejor o no, lo único que sabe es que una es más cara que otra, pero si uno pregunta cuáles son sus tasas de accidentabilidad, sus riesgos de caída, cuáles son sus infecciones relacionadas a catéter, etc.,
resultados en salud no tienen idea. Entonces uno podría hacer eso. ¿Y cuál va a ser entonces tu partner clave? Bueno, ahí va a ser la superintendencia de salud, porque yo sé que ellos me van a dar toda la información que necesito. Claro que sí. Ahí llega la idea. Entonces, ¿cuáles son sus alianzas estratégicas? ¿Cuáles son los partners que ustedes van a necesitar para que su emprendimiento funcione? ¿Y cuáles son las estructuras de costo? ¿Qué tipo de relación establezco con mis clientes? No, está mal eso. La estructura de costo. ¿Cuáles son las estructuras de costo? Es decir, toda mi idea tiene que tener un flujo efectivo, y es decir, que tenga una estructura de costos. Por ejemplo, para mi idea yo voy a necesitar una oficina, voy a necesitar una secretaria, voy a necesitar computadores, etc. Y eso en el mes 1, 2, 3, 4, 5. Y eso va a costar tanto porque lo voy a comprar en el primer mes, pero después ahí solamente cuento a la secretaria. El computador lo voy a comprar ahí, pero el internet, eso va a ser mensual. Y entonces aquí va a tener mi estructura de costo, mes a mes. ¿Cuál es mi estructura de costo? Entonces después de todo eso, si yo quiero una inversión a un año, necesito 20 millones. Esa estructura de costo. Y si usted dice, ah, ya, quiero recuperar mi inversión, no, en 2 años. Entonces ya, en 2 años. Usted en 2 años, ¿y cuánto le va a invertir? 20%. Ya, entonces en 2 años yo necesito generar 24 millones. Entonces después usted, voy a gastar 20 millones para recibir 4 millones. ¿Vale la pena en 2 años? La idea era bonita, pero quizás no era tan rentable. Y para eso les sirven los mapas y los modelos de negocio. Para evaluar también y no enamorarse de la idea. No, eso también es otra cosa que pasa. No se enamoren de su idea. La idea puede ser muy bonita, pero no es rentable. Entonces hay que tratar de acomodarla para que sea rentable, y si no llega, no se enamore, piense en otra cosa. Ejemplo, entonces, Netflix, tenemos ambos cuando se rentaban DVDs y para ¿cómo se llama? El servicio de streaming online. Entonces, ¿cuáles son los clientes? Los clientes van a ser todos aquellos que tenían cable o aquellos que reemplazaban servicios. ¿Cómo voy a relacionarme yo con ellos? ¿Cómo se relaciona Netflix con nosotros? A través de autoservicio o automatización de las sugerencias de las películas, ¿no? Uno prende la página y me dice, podrías ver esto, podrías ver esto otro. Incluso también uno recibe correos que dicen, podrías ver esto, esto se agregó. Autoservicio y automático. ¿Por dónde nos comunicamos? ¿Cómo ofrecemos el servicio? ¿Cómo lo entregamos? Por Netflix.com. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Qué es lo que nos hace especialmente distinto del resto de las empresas que promueven contenidos de entretención? Somos rápidos, somos convenientes, tenemos películas y shows y somos competitivos en el precio. Eso no es. Es tan simple como eso. Netflix es competitivo, tiene mucha variedad. Autoservicio. ¿Cuáles son nuestras actividades claves? ¿Cuál es la actividad clave de Netflix? Por ejemplo, la licencia de contenido. Yo no quiero que me copien, porque si no se me va el negocio. Por lo tanto, tienen que gastar muchas lucas en licenciar sus contenidos y pagando eso. ¿Cuáles son mis recursos claves? El hosting. Imagínense, millones de personas accediendo a ver la película al mismo tiempo. ¿Cómo tiene que ser la inversión en infraestructura informática para soportar ese flujo? Claro. ¿Cuáles son mis partners clave? Obviamente, los estudios de televisión y los cines. Los estudios, es decir, los productores de cine. Porque ellos me van a proveer de contenido. ¿Cómo genero ingresos? A través de reventas, música, reventas en iTunes y también a través de compras respecto de la membresía. ¿Cuál es la estructura de costos? Simplemente necesitamos pagarle a los vendedores en marketing. Aquí se nos va el mayor costo en software y en desarrollo de software, porque todo funciona vía web, y en distribución y manufactura de los contenidos cuando producen contenidos propios. Y si uno ve, en una hoja puede ver fácilmente cómo funciona Netflix. Y así también ustedes tienen que ser capaces de aterrizar su idea para ver cómo funcionaría su idea. Otra, por ejemplo,
Aquí tiene una señora que se llama Stephanie que hizo un modelo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que ella está ofreciendo? Ella ofrece al cliente la facilidad de tener comida día tras día, semana a semana, a la puerta de su casa. O sea, un negocio de comida que ofrece delivery. ¿Cuáles son los segmentos de clientes? Hombres principalmente, hombres y mujeres entre los 18 y 33 años. ¿Cómo se comunican a través de ellos? A través de un aplicativo web, redes sociales, Facebook, Twitter, correo electrónico, YouTube y a través de un blog. ¿Qué tipo de relaciones va a tener? Va a tener relaciones a través de chat, servicios online, etc. ¿Cuáles son sus actividades clave? Mantener la plataforma web, porque por eso se va a comunicar. ¿Cuáles son los recursos claves? Los programadores, desarrolladores, bases de datos, etc. ¿Cuáles son sus partners? Los restaurantes y el servicio de entrega de delivery. Es decir, ella no va a tener su propio delivery, sino que va a ocupar un servicio externo. ¿Cuál va a ser su estructura de costo? Básicamente lo aplicativo. ¿Y cómo va a tener ingresos? Cobro por suscripción semanal, cobro por pedido y cobro por publicidad en la página web. O sea, 3 tipos de ingresos. Esto es un modelo de negocio. Bien, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Reclamos a Jorge? Felicitaciones a mí. Actividad práctica. 10 minutos para poner en práctica lo que hemos visto de su idea. Si no son capaces de ponerla completa, al menos intenten completar una cosa en cada cuadro. Después de esto terminamos y tomamos un poquito de café y galletitas que nos están esperando afuera. Ok, ideas. Por ejemplo, clientes. Eso es importante. Bueno, todo eso es importante porque es lo mínimo para entender un negocio, pero clientes. A ver, ¿quién podría decirme su cliente? Mi idea es básicamente el diseño de una aplicación que permita hacer adaptabilidad habitacional para personas con discapacidad. Súper. Y segmentos de clientes serían personas con discapacidad física, y también instituciones tanto privadas como públicas que quisieran recibir la asesoría y el servicio. Ok. Una aplicación entonces que podría mejorar la adaptabilidad de la infraestructura del espacio. Y tus clientes tenéis dos. Tienes las instituciones y personas individuales. Ya. En este caso la propuesta de valor es distinta porque quieren cosas distintas. Las personas y las instituciones. Por lo tanto, aquí no es que, viste que en uno de los canvas habían post-it de diferente color. ¿Sí? Entonces tienes que hacer en una misma post-it de diferente color. Claro, porque claro. Entonces tú vas a tener, en este caso para las instituciones, un canal. ¿Ya? Que no necesariamente va a ser el mismo canal que para las personas. Para las personas. Claro. Y lo mismo, el flujo de ingresos, la estructura de costes no va a ser lo mismo. ¿Está? Bien, súper. Pero eso es importante también. Si tienen más de un cliente, pueden segmentar. Es decir, tengo este cliente y este otro. Y para cada segmento es un modelo de negocio distinto. Claro. El mismo Canvas, pero es un flujo distinto. Es un flujo distinto. Así como Netflix tenía para los que rentaban, para los que estaban online, para los que compraban por iTunes. Ya. Esto es difícil. A ver, ¿alguien llenó cómo va a ganar dinero con su idea? Flujo de... ¿No? No había pensado también en mi idea de que al aumentar la calidad o al nivel de ingresos del servicio de salud, la Agencia de Salud Pública, en este caso, o la salud pública, como el servicio de salud, diría quizás decir, voy a pagar para que funcione, para que así voy a gastar menos plata en pagar a las personas que me tengan todo ordenadito, a que gastar millones de pesos iniciales hasta pensar recién que voy a hacer. Entonces habrá un contrato. O sea, como tiene que ser. Claro, una asesoría, tenía un contrato que tú vayas proponiendo. Sí. O sea, sería, el flujo de ingresos sería a través de contratos. Okay. El mismo tipo de ingreso. Yo firmo un contrato y ahí se gasta cuánto. Ok. Eso. ¿Alguien más? ¿Costes? No, nadie, yo creo que...
Eso es para pensarlo con tiempo. Recursos clave. ¿Qué recursos clave necesita alguien para realizar su emprendimiento? Por allá la aplicación web, no sé si... Sí, la aplicación sería la aplicación en sí Es la más importante. es muy importante, Claro. y el mantenimiento y el desarrollo. Claro. ¿Y el mantenimiento y desarrollo va a ser propio o va a ser tercerizado? No lo tengo Porque varía, porque si es propio, ya. pasa a ser una actividad clave que va a la estructura de costes grande, y si es tercerizado, es un partner que puede ser coste, como puede ser alianza. Tú puedes darle algo a ellos y ellos dan algo a cambio, no sé, habría que pensarlo. Ya. Pero esa pequeña diferencia puede marcar la estructura de costes, y podrían ser varios millones menos para iniciar el negocio, por ejemplo. Propuesta de valor, eso me interesa. ¿Alguien tiene la capacidad de responder la pregunta por qué yo y no otro con esta idea? ¿Mm? Ojo con esto. Y ahí, bueno, vamos a terminar ya, pero con esta parte. Sí, ojo con las propuestas de valor. Sí. Puntual. Ojo con la propuesta de valor. La respuesta a la pregunta ¿por qué yo no otro podría ser? Porque mi precio es más bajo. Eso significa que usted va a tener sus clientes tanto como pueda mantener su precio bajo. Lo que es tremendamente limitado. No recomendable. Nunca genere una propuesta de valor como o teniendo una ventaja como el precio. Es decir, no yo... ¿Por qué tú y no otro? No, porque mi aplicación es barata. Eso va a servir hasta que llegue otra aplicación más barata. Ya está ahí fue todo. Lo segundo, tampoco diga, no, porque mi producto es bueno. Porque va a ser tan bueno como que llegue otro con un producto bueno, igual, más barato o mejor. Entonces Kodak era bueno hasta que llegaron los smartphones. Y hasta ahí llegó. Y hoy día Kodak no es nadie. Nokia le pasó lo mismo. Y etcétera. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Por qué la gente elige Mets y no elige Kinex? Por su calidad. Porque estar enfocado en lo deportivo. ¿Y por qué eligen Mets y no en la unidad de medicina deportiva de la Clínica Las Condes? En ese caso debe ser por el precio, ¿no? Por el precio. ¿Y qué pasa si yo les digo que Mets muchas veces no tiene cobertura en la ISAPRE como si la puede tener una clínica en un plan? Las ubicaciones también, La Propaganda. Yo creo que eso es lo que dice igual, es importante el renombre que ha logrado hacerse Mets. Que ya es como un ícono dentro de lo que es medicina, rehabilitación en medicina deportiva. Y ese tipo de ventaja competitiva es sustentable. Porque, ¿cuál es la diferencia entre ventaja competitiva y ventaja competitiva sustentable? La ventaja competitiva es algo que tú haces mejor que el resto y te asegura una mejor propuesta de valor, pero es limitada, tiene un tiempo. Dure hasta que alguien haga una mejor propuesta de valor. Sustentable significa que son aquellas ventajas, aquellas actividades o aquellos recursos que son tan escasos, tan extraordinariamente buenos, que son difíciles de copiar y que por lo tanto te mantienes en el tiempo. Y entonces, dentro de esos tipos de ventajas, la imagen corporativa es lo más difícil y largo de construir, pero también es lo que te genera adeptos. Nombre. Como Rolex. Rolex vende relojes, o más bien, sí vende relojes. Rolex está en el negocio de los relojes. La respuesta es que no. Se le preguntaron al señor Rolex, Rolex, ¿usted en qué negocio está? Negocio del estatus. Ah, ¿y cuál es su propuesta de valor? Nosotros damos estatus. Y también vendemos relojes que se pueden ver ahora. Pero lo que da es estatus. Por lo tanto, ¿por qué dijo Rolex y no Festina?
Nada más. Un rol, es un rol. ¿Por qué elijo Mets y no cualquier otra unidad de medicina deportiva? Por estatus. Muy bien, vamos al café entonces.